En el Evangelio de ayer y en el de hoy, ayer al final de la parábola del sembrador y hoy después de este símil de la lámpara, Jesús utiliza una frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Desde el domingo que celebramos, el domingo de la palabra de Dios, me venía fuerte al corazón esto: qué difícil es poder oír, cuánto nos cuesta poder escuchar, cuántas dificultades para que la palabra de Dios primero entre por nuestros oídos, segundo, después de haber entrado por nuestros oídos, pase por nuestra cabeza, y tercero, cuán difícil que la comprendamos, y después, cuarto, qué difícil que baje al corazón, y quinto, qué difícil que pase a nuestras manos, a nuestras obras. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces nos pasa, como decía ayer Jesús en el Evangelio, por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y que sean perdonados. El profeta Isaías dice que el siervo de Yahvé pone en su boca: cada mañana me espabilas el oído para hacerme escuchar como los discípulos. Qué importante es, Señor, cada mañana, igual que decimos en la oración litúrgica: Señor, ábreme los labios, sería bueno también que dijéramos: Señor, ábreme los oídos y ábreme los ojos para contemplar las maravillas de tu voluntad, para que pueda escuchar tu voz en tu palabra y en los acontecimientos que ocurren en mi vida, para que no sea un sordo y ciego, y para que escuchando tu palabra pueda dar el paso. Mirad, hemos estado escuchando durante ya varias semanas estas lecturas de la carta a los Hebreos, que nos están hablando del núcleo de la fe, de la salvación que Cristo ha hecho por nosotros, dando su vida en la cruz, de cómo ha entrado al cielo con sus llagas gloriosas y intercede por nosotros. Y después de escuchar todo esto, que claro, es verdad que son lecturas que si las escuchamos así en misa de pasada, y si además de vez en cuando a alguna de las personas que leen se le cruza alguna palabra, pues ya nos resultan dificilísimas de comprender. Pero hoy, un poco como conclusión de todo lo que hemos estado escuchando los otros días, del discurso, de la explicación de Jesucristo, del sumo sacerdote, del que ha hecho un sacrificio por los pecados, decía ayer: donde hay perdón no hay ofensa por los pecados, nos dice hoy una cosa muy importante, y es que tenemos libertad para acceder a Dios por medio del camino que nos ha abierto Cristo, que es Él mismo. Que la carne de Cristo es nuestro camino para llegar al Padre. Y nos dice: acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿De qué está hablando la carta a los Hebreos? Si su carne es el camino para llegar al Padre, pero la carta a los Hebreos está escrita mucho después de la resurrección de Jesús. Está hablando la carta a los Hebreos de la misa. Está diciendo: todo esto que ha hecho Jesucristo, tú lo vas a recibir en la Eucaristía y lo vas a vivir en la Eucaristía. Pero para poder vivirlo es necesario acercarte de un modo. Y dice que nos acerquemos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Cuántas veces venimos a la misa con el corazón embotado? ¿Cuántas veces venimos a la misa con rencores, con envidias, con rencillas, con impurezas? ¿Cuántas veces venimos a la misa y simplemente queremos cumplir, pero no estamos dispuestos a dejar que el Señor nos convierta? Y no le pedimos con sinceridad: Señor, hazme santo, haz un hombre nuevo, una mujer nueva.
¿Cuántas veces venimos a la misa de manera inconsciente? Hoy la palabra de Dios nos recuerda: acerquémonos con corazón sincero. Dice Jesús, y cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Y luego presentarás tu ofrenda con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Esta agua pura es el bautismo. Y la renovación del bautismo, cuando hemos pecado después del bautismo, es la confesión. Por eso la Iglesia, con esta cita y con otras tantas de la palabra de Dios, nos dice: no te acerques a comulgar si hay un pecado grave en tu conciencia, o si estás viviendo una situación estable de pecado. Déjate limpiar antes por la misericordia de Dios, ponte en actitud de conversión. Porque la Eucaristía es medicina para los enfermos que quieren sanar, pero es condenación para los enfermos que quieren seguir enfermos. Acércate con el corazón purificado de mala conciencia. Y entonces, esto no te lo dice el Señor para hundirte, no te lo dice el Señor para machacarte cuando te sientes pecador o débil, o cuando has metido la pata hasta el fondo, o cuando no sabes qué hacer con tu vida y cómo ordenarla, sino que te dice que acercándote así, dice: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. El Señor, que te ha prometido la vida eterna, que te ha prometido hacer en ti un hombre o una mujer nueva, que te ha dicho: mira que yo hago nuevas todas las cosas, el que dirijo al ladrón arrepentido, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, es fiel. Y si nosotros somos infieles, dice San Pablo, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Tu conversión, tu deseo de dejar el pecado, de poner luz en tu vida y pedírselo al Señor, no viene de tus propias fuerzas, no es una buena voluntad, no es un voluntarismo, no es un lo voy a conseguir, no es una cuestión de hacerse propósitos. Nuestro deseo de conversión y nuestra posibilidad de convertirnos cada día está en la fidelidad del que nos lo ha prometido, en que Jesús es el fiel y Él verá. Y mirad lo que nos dice después, a nosotros que muchas veces vivimos la fe como algo intimista, como algo muy, muy, muy personal, como algo individual. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos en la caridad y las buenas obras, animarnos a crecer en el amor a Dios y al prójimo. Nosotros nos fijamos los unos en los otros para justificarnos de nuestras pobrezas y pecados, Y cuando metemos la pata en algo, o cuando tenemos algo, un vicio ya adquirido, nos fijamos en los demás a ver si alguno lo tiene más grande que nosotros, ese defecto, y decimos: ah, bueno, pero este es peor. Y así nos consolamos, nos tranquilizamos. Sí, yo he hablado mal de esta persona en la conversación, pero es que la otra no se ha callado en todo el almuerzo, no se ha callado. Yo por un poquito que he dicho, hombre, al final, sin darse cuenta uno, y nos justificamos en nuestras pobrezas, nos fijamos en los defectos de los otros para consolarnos de los nuestros, ¿sí? Pero nos dice la Escritura: fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. Qué distinto es en la Iglesia, en una parroquia, en un grupo de una parroquia, en un seminario, en una comunidad religiosa, cuando los unos a los otros nos vamos ayudando para el mal, para ser más mediocres, nos hacemos cómplices de nuestras mediocridades unos de los otros. Qué distinto es eso de cuando unos a otros nos estimulamos para la caridad y las buenas obras, para animarnos a más, a buscar más al Señor, a amarlo más, a rezar más, a servir más a los que sufren, a acompañar más a los pobres, a entregarnos más, a perdonar más. Miremos las vidas de los santos
Miremos las vidas de aquellos hombres y mujeres que en nuestra Iglesia viven en una entrega total a Cristo, una radicalidad. Digamos, Señor, yo quiero vivir así. Y una palabra muy importante, es verdad que los que estáis aquí un jueves a las 8 de la mañana, pues se entiende que vivís habitualmente la misa. Pero a veces, cuando vivimos tiempos difíciles y de lucha, en vez de cogernos más al Señor, que es lo propio, a veces nos sentimos cansados, perdemos las fuerzas, la esperanza. Nos dice, no faltemos a las asambleas, como suelen hacer algunos. No vivamos este combate solos, sino que cojámonos de la mano del Señor. Mirad, el Señor nos habla a través de las parábolas, nos habla de la siembra de la palabra, nos habla de esta lámpara, nos habla de la medida que usemos y nos dice que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿De qué estás hablando, Señor? ¿Eres injusto? ¿No será al revés? ¿Que al que tiene se le quite un poco para darle más al que no tiene? De lo que nos está hablando es de cuando viene el momento de la prueba, cuando viene, como decía ayer la parábola del sembrador en la explicación de Jesús, cuando viene una dificultad o una persecución por causa de la palabra, por causa del nombre de Cristo, el que ha acogido la fe y la ha alimentado y la ha defendido y la ha puesto en juego y ha acogido el amor y lo ha alimentado y lo ha trabajado y lo ha puesto en juego, y el que ha trabajado la esperanza con la oración, con los sacramentos, cuando viene el momento de la prueba, dice al que tiene se le dará. Esa fe es fortalecida en el momento de la prueba, pero el que se ha conformado con la mediocridad lo pierde todo, cae, se desmorona. Pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que podamos en esta mañana ser fortalecidos en la fe, ser fortalecidos en la esperanza, ser fortalecidos en la caridad, que nuestra relación con Dios sea fuerte, como decía Santa Teresa de Jesús, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, y que la Eucaristía vivida con dignidad, como nos enseña la palabra de Dios y nuestra Madre la Iglesia, sea este alimento, este pan de los fuertes, que a nosotros, que somos débiles y pecadores, nos haga santos. Que así sea.